Hoy vamos a hacer un recorrido, un viaje en el tiempo, para entender cómo ha cambiado la enseñanza de las ciencias sociales en España. Es una historia fascinante que va desde un método para crear patriotas a una herramienta para formar a ciudadanos con espíritu crítico. ¡Empezamos! Para arrancar, tenemos que hacernos la pregunta del millón, la que lo guía todo. ¿Para qué sirven de verdad las ciencias sociales en primaria? ¿Es solo para que los críos memoricen fechas y capitales? ¿O hay algo más detrás? Algo mucho más profundo. Pues la respuesta es que su función es muchísimo más amplia de lo que parece a simple vista. No se trata solo de qué se aprende, sino de cómo se aprende a pensar. Se busca dar al alumnado herramientas, una metodología, para que puedan analizar la realidad por sí mismos. También se enseñan valores, claro, y conceptos sobre cómo funcionamos como sociedad, y algo que es clave. Se parte de lo cercano, de lo concreto, del día a día, para luego poder entender lo abstracto y lo general. La idea final es que, al reflexionar sobre la propia cultura, se desarrolle la capacidad de comprender a los demás. Pero ojo, esto no siempre ha sido así, ni mucho menos. Para entender dónde estamos hoy, tenemos que echar la vista atrás y ver de dónde venimos. Y nuestro punto de partida es un lugar muy diferente, el aula del siglo XIX. En aquella época, las ciencias sociales eran básicamente un instrumento de control ideológico. La historia no buscaba ningún tipo de análisis crítico. Su misión era legitimar el Estado-nación y meter en la cabeza de la gente los valores dominantes, como el respeto a la jerarquía social. La geografía, por su parte, servía para justificar por qué las fronteras eran esas y no otras, y para reducir cualquier diferencia cultural a simple folclore. Y claro, el método de enseñanza era un reflejo calcado de estos objetivos. La clase era lo que se conoce como magistocéntrica, es decir, el profesor era el centro del universo. Él hablaba y el alumnado escuchaba y callaba. La comunicación iba en una sola dirección, y la única habilidad que se valoraba era la memorización pura y dura. Cero espacio para el debate, cero espacio para la interpretación. Por suerte, a principios del siglo XX empezaron a soplar vientos de cambio. Llegó una nueva corriente pedagógica que vino a ponerlo todo patas arriba. Fijaos qué diferencia es que es la noche y el día. Frente a ese modelo rígido y de empollar, la llamada Escuela Nueva proponía un aprendizaje que fuera útil, práctico. De repente se empezó a valorar el trabajo de campo, las excursiones, la observación directa. El alumnado dejaba por fin de ser un simple receptor pasivo para convertirse en un explorador activo de su propio conocimiento. Y este movimiento, como es lógico, tuvo un impacto enorme en España, sobre todo durante la Segunda República. Aquel fue un periodo de una renovación social y política brutal, y estas nuevas ideas pedagógicas, impulsadas por gente como la Institución Libre de Enseñanza, eran el vehículo perfecto para formar a un nuevo tipo de ciudadano, uno más crítico y participativo. Venga, damos un salto en el tiempo y nos plantamos en la era moderna. Vamos a ver cómo todas estas ideas tan innovadoras empezaron a abrirse paso en el laberinto que son las leyes educativas en España. La verdad es que la reforma educativa en España tardó en arrancar. Fijaos en las fechas. Desde la Ley Moyano de 1857 hasta la Ley General de Educación de 1970 pasaron más de 100 años. Pero a partir de los 90 el ritmo se aceleró de una forma increíble. LOCSE, LOE, LOMCE, LOMLOE, un sinfín de siglas que lo que reflejan es un debate social y político constante sobre qué y cómo se debe enseñar. Detrás de muchas de estas reformas, sobre todo a partir de los 90, hay una idea, una filosofía clave, el constructivismo. Y la premisa, en el fondo, es muy sencilla. Aprender no es como llenar un vaso vacío. Es un proceso de construcción, un proceso activo, donde el conocimiento nuevo se va uniendo a las ideas y a las experiencias que una persona ya tiene. Y esto nos lleva directos a la LOCSE de 1990. Una ley que fue de verdad un antes y un después. Fue la que creó la famosa área de conocimiento del medio, uniendo lo natural y lo social bajo un mismo paraguas. Y sobre todo estableció que no solo se aprenden conceptos, el qué saber, sino también procedimientos, el saber hacer, y actitudes, el saber ser. El objetivo era claro, construir conocimiento partiendo de la realidad del propio estudiante. Pero el debate no acabó ahí, ni mucho menos. Lo que hemos vivido desde entonces ha sido un auténtico péndulo legislativo. La LOE de 2006 mantuvo el área unificada. Luego, la LOMCE en 2013 las separó otra vez en dos y la reciente LOMLOE pues ha vuelto a unificarlas, aunque dejando la puerta abierta a separarlas. Este vaivén, al final, es un espejo de las diferentes visiones que hay sobre cómo se debe organizar el saber. Y con todo este equipaje, aterrizamos en el paradigma actual. Ahora, el foco ya no está solo en los contenidos, en los datos, sino en algo mucho más integral, las famosas competencias. ¿Y qué es exactamente una competencia?
Pues la definición de la OCDE es muy clara. No se trata tanto de cuánto sabes, de cuánta información tienes acumulada en la cabeza, sino de tu capacidad para usar ese saber para resolver problemas complejos y hacer cosas. Es, en resumen, el conocimiento puesto en práctica. Y esta cita del Parlamento Europeo, la verdad, es que lo resume a la perfección. El objetivo final de educar por competencias no es solo académico, ni mucho menos. Es preparar a las personas para la vida, para su desarrollo personal, para ser ciudadanos activos y para poder integrarse bien en la sociedad, y por supuesto, en el mundo laboral. Por eso, esto de adquirir competencias no es algo que ocurra solo durante la clase de sociales. Es un esfuerzo que implica todo el centro educativo, la tutoría, las actividades extraescolares, la forma en que se organiza el propio colegio, todo el ecosistema escolar, hasta los elementos del entorno, contribuye a formar personas competentes. Bueno, pues hemos recorrido un camino larguísimo, Desde un aula que estaba diseñada para enseñar a obedecer hasta una que hoy aspira a capacitar para la vida. La pregunta ahora, claro, es ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos? Hemos visto cómo hemos pasado de enseñar un patriotismo casi ciego a fomentar la aplicación práctica del conocimiento. Y esto nos deja con una pregunta clave, una pregunta para el futuro. En un mundo que cambia a una velocidad de vértigo, ¿qué será lo verdaderamente esencial que la próxima generación necesite aprender para entender, para navegar y ojalá para mejorar la sociedad? Ahí queda la reflexión. Gracias por acompañarnos.